Hola familia. Y esperemos que todos estén bien en sus casas. Para preparar nuestros corazones para la alabanza, voy a compartir de la escritura en Salmos 86, 12, 13. Y dice: Señor mi Dios, con todo el corazón te alabaré y por siempre glorificaré tu nombre, porque grande es tu amor por mí. Qué bonito saber que tenemos un Dios que nos ama con un amor incondicional, y la mejor manera de agradecer al Señor es vivir por Él en obediencia a su palabra para poder glorificar su gran nombre en este mundo. Amén. Vamos a ver. Padre Celestial, nos postramos ante tus pies, Señor. Te damos gracias por ese amor incondicional que nos ofreces cada día. Te queremos, Señor, te amamos, queremos servirte, queremos ser ese sacrificio vivo para ti en este mundo. Usa nuestras vidas, Señor, que tú seas glorificado por la manera que vivimos por ti, Señor, que la gente pueda venir a salvación por medio de ti, Señor, y te pedimos, Señor, que sigues usando nuestras vidas para tu honra, para tu gloria. Aquí estamos, solo para ti, Dios. Te amamos, te queremos con todo nuestro corazón. Y te damos gracias otra vez por ser nuestro Abba Padre que cuida de sus hijos. Te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo. Todos los hijos de Dios dijeron amén.
familia. Espero que todos estén bien. Gusto en saludarlos una vez más. Esta mañana vamos a estar mirando a Juan capítulo 17. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de San Juan. Vamos a mirar los versículos del 1 al 5. Le di como título la oración del Señor y vamos a mirar un poquito por qué. Vamos a leer, son 5 versículos, los leemos, oramos y empezamos el estudio. Vamos a mirar, dice Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como lo has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, venimos a ti en esta mañana y te damos gracias, Padre, que nos das este privilegio de poder reunirnos a través de estas redes sociales como iglesia y pedimos, Padre, que hables a cada corazón, Señor, que transformes vidas, Señor, a través de tu evangelio y, Padre, que uses este tiempo, Señor, para llenarnos más de ti. Pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Bueno, vamos a mirar aquí que Juan continúa narrando lo que sucedió después de que Jesús hubiera terminado de instruir y amonestar a sus discípulos. Después de esto, Jesús comienza una oración que cubriría todo el capítulo 17. No lo vamos a mirar todo el capítulo hoy, como les había dicho, vamos a mirar 5 versículos. Y como les digo, le di como título la oración del Señor, porque en realidad esta es una oración que nace del corazón de Jesús para con su Padre. Estamos acostumbrados a llamar el ejemplo de la oración que Jesús enseñó a sus discípulos como si hubiera sido la oración de Jesús. Pero en realidad, esa oración que hizo Jesús en Mateo 6 para sus discípulos, simple fue algo para enseñarles, para darles una especie de patrón para que ellos siguieran, para que aprendieran cómo orar. Pero en realidad esa oración era solamente un ejemplo de Jesús. Tal vez sería mejor llamarla la oración de los discípulos, porque eso es, en realidad es lo que va a hacer. Es una oración que los discípulos, todos los seguidores de Jesucristo, podemos usar como un patrón para la oración. Y sabemos que esta oración no era una oración que Jesús hubiera orado al Padre por él mismo, porque Jesús no tenía por qué pedir perdón. Él nunca pecó en su vida, como recordamos en el patrón que Jesús les dio a los discípulos para que oraran en Mateo 6, especialmente en el versículo 12 dice: y perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pues sabemos que no era una oración de Jesús para el Padre, porque en esa parte literalmente está diciendo que nos perdonamos nuestros pecados y sabemos que Jesús nunca pecó. Entonces miramos que esta oración de Jesús para los discípulos era simplemente para darles una idea cómo es que ellos iban a arrimarse a Dios en oración, pero no era la oración de Jesús. La verdadera oración de Jesús es esta que estamos mirando aquí en Juan capítulo 17. Esa es la verdadera oración de Jesús hacia el Padre. Miramos cómo Juan nos revela esta parte de la vida de Jesús tan personal, como es una oración directa entre él y el Padre. Y se me hace muy interesante que el Señor haya permitido tener a estas personas ahí cuando era algo tan íntimo que él estaba hablando con el Padre, pero siempre estuvo instruyendo, siempre estuvo enseñando y él usó esta oportunidad para dejarnos saber, mirarlo, como podemos decirlo, estaban mirando en vivo y en directo. Pero se me hace interesante cómo habla cómo se presenta en esta oración para con Dios. Y esta oración, todo el capítulo 17, la parte en 3 diferentes etapas. Una parte es donde él ora por sí mismo.
Después va a interceder por los discípulos que están ahí presentes. Y por último, va a interceder por ti y por mí, que somos los discípulos que vendrían años después. Y se me hace interesante recordar cuando pienso en esto, que Jesús hizo esta oración hace más de 2000 años atrás. Pero no quedó ahí. Él continúa intercediendo en oración por ti y por mí. Pablo escribió a los romanos en Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El mismo Jesús oró por sus discípulos. En ese mismo instante estaba orando por nosotros. Sé que la oración no nada más era para ese momento, pero para todos los discípulos que habrían de venir. Jesús está envolviendo a toda la humanidad en esto. Juan comienza por decirnos que Jesús pide por él mismo. Al principio, eso es lo que miramos en el versículo 1. Dice el versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es interesante porque lo primero que dice Juan aquí es, estas cosas habló Jesús. Recuerden que Jesús estuvo pasando un tiempo exclusivo con sus discípulos en el aposento alto, donde estarían juntos celebrando la fiesta de la Pascua, como la conocemos como la última cena, ya que sería la última cena de Pascua que compartiría con ellos, con los discípulos. Y Jesús estuvo exclusivamente tratando con sus discípulos, sin nadie más ahí más que sus discípulos, desde el capítulo 13 hasta este capítulo 17. El capítulo 18 en adelante va a hablar sobre el arresto, la crucifixión de Jesús y su resurrección. Pero hasta el versículo 17 Jesús está con sus discípulos en el aposento alto, celebrando la Pascua. Y es interesante porque al parecer es como si hubiera pasado mucho tiempo del capítulo 13 al 17, pero en realidad estamos hablando de unas 24 horas, alrededor de unas 24 horas, porque el tiempo se está acabando para Jesús, va a ser arrestado y crucificado. En ese tiempo Jesús les enseñó, los instruyó y les mandó muchas cosas que Él esperaba de ellos. Por ejemplo, recuerdan que leímos que les enseñó cómo deberían de tener humildad y saber perdonar en Juan 13. En Juan 13 al 14 les dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. En otras palabras, Jesús les estaba enseñando a ser humildes, a saber perdonarse los unos a los otros, y les da ese ejemplo con Él lavándole los pies, y les dice que ellos tienen que hacer lo mismo los unos con los otros. Pero ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que cuando uno de ellos falle, porque van a fallar, lo importante ahí es que haya restauración. Eso es lo más importante, que haya perdón, que haya arrepentimiento, porque tarde o temprano todos vamos a fallar. Y todos vamos a querer ser perdonados. Y es lo que el Señor está diciéndoles. Les lava los pies en señal de que todos vamos a fallar, todos vamos a pecar. Necesitamos ser limpiados de esos pecados. No solamente ir con Dios y pedirle que nos perdone, pero también cuando fallamos con el hermano o la hermana, ir y arrepentidos, pedirles perdón y ellos te van a perdonar. Y viceversa. Si alguien te hace un mal, pues tú tienes que ir a perdonar, porque eso es lo que Dios nos llama a hacer. Dice en Gálatas 6:1, Pablo escribió, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Eso es en la manera que nos lavamos los pies hoy día. Ahí habíamos mirado eso más en detalle cuando miramos Juan 13, pero aquí estamos mirando de que Jesús, Juan está diciendo que Jesús estaba hablando de estas cosas. También recuerdan que les dijo que tenían que amarse unos a otros. En Juan 13, 34 al 35, dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos por los otros. No les pidió que hicieran ninguna otra cosa en ese momento, simplemente que se amaran los unos a los otros, así como Él nos amó. Y de esas cosas y otras más Jesús estuvo hablando. Juan nos dice que después de que Jesús habló con sus discípulos, Jesús se volvió al Padre y ora por sí mismo. Y eso lo miramos todavía aquí en el versículo 1. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. Es interesante porque dice aquí que Jesús levantó los ojos. Nosotros en estos tiempos regularmente cuando oramos no volteamos los ojos al cielo, regularmente inclinamos la cabeza y cerramos los ojos automáticamente. Eso es lo que sucede. Y eso es lo que le enseñamos como tradición a los hijos. Vamos a orar, cerramos los ojos, inclinamos la cabeza. Aunque para ser sincero, los niños siempre fingen, hacen como que van a cerrar los ojos y no los cierran. Están mirando alrededor quienes tienen los ojos cerrados. Y así somos todos. No hay una manera correcta o incorrecta, es simplemente lo que está en tu corazón. Puedes orar con los ojos cerrados, puedes orar con los ojos abiertos, pero siempre orar desde tu corazón. Pero aquí dice Jesús, Él levanta los ojos al cielo. Como les digo, no era algo nuevo para Jesús levantar sus ojos al cielo, porque esa era una costumbre que ellos tenían en aquellos tiempos, que cuando oraban, lo primero que hacían era voltear y orar al cielo y pedir. Recuerdan en Juan 11:41, hablando de cuando Jesús resucitó a Lázaro, dice ahí, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús le dice también que su hora ha llegado y le pide que lo glorifique. Pues ¿de cuál hora está hablando Jesús? Jesús está hablando de la hora de su muerte, de cuando Él va a ser crucificado. La hora que había sido fijada desde la eternidad. La hora cuando pagaría el pecado del mundo. Y con su muerte es como Jesús sería glorificado. Y aunque parezca para el mundo puede ser algo, ¿cómo es posible que algo así lleve gloria a alguien? Pues va a llevarle gloria a Jesús. A Jesús. Jesús le pide a Dios que lo glorifique. Él le está diciendo, Padre, ya es la hora. Voy a ir a la cruz del Calvario. Voy a morir por el pecado del mundo. Pero también sonaría como que es una oración egoísta, diciendo que el Padre lo glorifique. Pero en realidad no es algo egoísta. Y vamos a mirar por qué. Yo creo que es necesario e importante que oremos primero por nosotros mismos, para que Dios prepare nuestro corazón antes de orar por alguien más. Creo que muchas veces nos preocupamos por todos los demás, pidiendo para que Dios cambie a una persona o que Dios obre sobre esta otra persona, pero nosotros tenemos que estar bien con Dios. Nosotros tenemos que recordar de que debemos de estar viviendo una vida santa, una vida que refleje que somos hijos de Dios. Y de no ser así, necesitamos venir a Dios en oración y pedirle que Él nos transforme, que Él nos cambie, que Él nos haga más a la imagen de Jesús. Y así cuando vamos a orar por alguien más, cuando vamos a interceder por alguien más, así como el Señor Jesús, nosotros vamos a ir delante de Dios y pedirle que primero nos limpie nuestra mente, nuestro corazón, para estar bien delante de Dios, para poder interceder por alguien más. Creo que eso es muy importante. El problema cuando oramos egoístamente, pidiendo solamente para nosotros cosas que van a satisfacernos, cosas que van a beneficiarnos, cosas que nos van a llenar a nosotros para gloriarnos. Y eso es algo que Dios no quiere, y por eso es que muchas veces no recibimos nada. Santiago, en el capítulo 4, versículo 3, dice esto: y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones,
para satisfacer sus propias pasiones. Entonces aquí lo que estamos mirando es de que Jesús está orando, está mirando al cielo, está poniendo en contacto con Dios, el Padre, y le dice que es tiempo para glorificar a su Hijo. Pero Él dice porque Jesús hace esta petición con un mejor propósito, que es el glorificar al Padre. Y eso es lo que miramos al final del versículo 1, dice: estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ese era el propósito de Jesús, el ir a morir a la cruz del Calvario, demostrando su obediencia a Dios, demostrando el amor que Dios tiene para con el mundo. ¿Para qué? Para poder traer gloria a su Padre. Se me hace interesante porque la intención y el propósito de Jesús es llevar gloria a Dios. Y creo que eso debería de estar en nuestra lista de prioridades, de siempre estar pensando en llevar gloria a Dios a través de nuestras vidas. Pablo dijo en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pablo sabe qué tan egoístas somos o cómo pudiéramos ser si no tenemos cuidado. Nuestra humanidad puede tomar lo mejor de nosotros y siempre querer hacer las cosas para nuestro beneficio, ser egoístas en nuestra forma de ser. Pero Pablo dice que necesitamos hacerlo todo para la gloria de Dios, ya sea lo que comemos, bebemos, especialmente cómo vivimos en esta vida. Él quiere que siempre recuerdemos de glorificar al Padre. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Jesús está buscando glorificar al Padre a través de su muerte, porque a través de su muerte, Él glorifica a Dios, porque su muerte de Jesús demostró que Dios es un buen Padre. Eso es lo que está demostrando, que no es un anciano enojón que quiere todo a su manera, pero que es un Dios amoroso. Por eso dice la Escritura: de tal manera amó a Dios al mundo que dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que muriera en la cruz del Calvario, proporcionando perdón para nuestros pecados y vida eterna a todo el que cree en su Hijo Jesús. Por eso fue que envió a Jesús al mundo, para que viniera y muriera en esa cruz del Calvario, para que pagara el precio de nuestros pecados, en obediencia al Padre. Y cuando Jesús viene a hacer esto, Dios le va a dar un nombre que es sobre todo nombre. En otras palabras, Jesús va a ser glorificado, pero al mismo tiempo Jesús está glorificando al Padre con eso, dejando saber al mundo que Dios es un Dios de amor, de misericordia, lleno de gracia, que envió a Jesús por la simple razón de que quiere reconciliarnos con Él. Debemos recordar eso es algo importante, siempre recordar por qué razón vino Jesús al mundo. Vino para morir en la cruz del Calvario y pagar por nuestros pecados. Y Él lo hizo en obediencia al Padre. El Padre fue el que lo envió. Y esta es la manera que lo glorifica. Dice a Jesús, dice en el segundo verso: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús, en su glorificación después de la crucifixión y su resurrección, Él tiene todo ese poder sobre toda carne. Él tiene el poder de hacer como Él quiere, a quien quiera darle vida eterna. Se me hace interesante porque ahora que pienso que aún en estos días no hay certeza en la medicina para sanar del coronavirus, pero tenemos la certeza de cómo sanar el alma. Jesús es el único que puede sanar a la humanidad de ese pecado, de esa maldad que hay en el corazón del hombre, a través de la cruz del Calvario, donde Él derramó su sangre. Dios le dio el poder sobre toda carne para que Él dé vida eterna a quien Él quiera. Especialmente dice vida eterna a todos los que le diste. Jesús, es interesante, nos ponemos a pensar
Jesús dice que no solo tiene poder sobre el destino final del hombre, pero también Él es el único que puede dar vida eterna a todos los que su Padre le dio. En otras palabras, Jesús es la fuente de vida. Jesús es la fuente de vida eterna. No hay otro que pueda dar vida eterna más que Jesús. Si queremos vida eterna, tenemos que tener a Jesús como Señor y Salvador. La vida eterna, si nos ponemos a pensar, toda alma va a ser alma eterna, va a tener eternidad por delante. Cuando habla Jesús de vida eterna, está hablando de una calidad de vida. Está hablando de cómo vamos a vivir después de que hayamos muerto en esta tierra. ¿Vamos a vivir una vida eterna en el cielo con Dios o vamos a vivir una vida eterna en el infierno con Satanás? Y eso es lo que está hablando cuando miramos que dice que Jesús nos da vida eterna. Está hablando que nos va a dar una calidad de vida donde vamos a gozarnos, donde ya no va a haber dolor, donde no va a haber más tristeza, no va a haber más muerte. O podemos tener esa vida eterna sin Jesús en el infierno, sufriendo con una muerte que nunca jamás va a terminar. Vas a vivir sufriendo y en dolor, en algo que ni siquiera podemos imaginar, pero de que va a ser horrible, va a ser horrible. ¿Quién quiere estar en ese lugar? Pero Jesús es la fuente de vida y nos puede dar esa calidad de vida, ya sea en el cielo o podemos terminar en el infierno. Ya está en cada uno de nosotros. Yo te diría, escoge a Jesús, que sea tu Señor y tu Salvador. Él pagó el precio por tu pecado, así que tú puedes recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, arrepentirte y tener una vida feliz, gozosa en este mundo y tener una vida de calidad alta, podemos decir, en el cielo, en el reino de Dios. Pero ya está en ti. Y se me hace interesante porque dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. En otras palabras, Dios Padre le dio a Jesús un grupo de personas. Y ese grupo de personas es la iglesia. La iglesia en realidad es el regalo de Dios para Jesucristo. A mí se me hace eso tan interesante. Todos los que han creído en Jesús no solo somos un regalo del Padre para el Hijo, pero recibimos de Jesús vida eterna. Y lo dice Juan, nos explica en el versículo 3 lo que Jesús dice con vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quienes has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La vida eterna consiste en el conocimiento de Dios, consiste en tener una relación personal con Dios y estar en comunión con Dios. La manera en que crecemos en el conocimiento de Dios y de Jesucristo es a través de la palabra principalmente. Lo importante no es creer o tener fe solamente, pero ¿quién es el objeto de nuestra fe? Eso es lo importante. Dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fe es confiar, es creer en Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador, porque creemos de que Él venció a la muerte, de que Él murió en la cruz del Calvario y Él resucitó al tercer día, y que Dios Padre le dio todo el poder sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque Jesús fue glorificado en la cruz. Jesús glorificó al Padre a través de su muerte y Dios le dio ese nombre que es sobre todo nombre. Que no hay otro nombre donde nadie puede ser salvo. Todos los que vamos a ser salvos tenemos que ir a través de Jesús. Es la única manera en que vamos a poder ser salvos. Dice en el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Se me hace interesante que dice, yo te he glorificado en la tierra. Y ese era el propósito de Jesús. En todo esto, Él,
Su propósito de él era venir a la tierra para glorificar al Padre, para hacer la voluntad del Padre, para demostrar obediencia hacia el Padre. Y creo que, estoy seguro que para cada creyente, para cada seguidor de Cristo, es de suma importancia hacer lo mismo que Jesús hizo con el Padre. Ahora nosotros vamos a glorificar a Cristo a través de nuestras vidas, demostrando obediencia, demostrando amor los unos por los otros. Como dijo él, lavándonos los pies unos a otros, orando unos por otros. Hacemos todo lo que él nos llamó a hacer. Por eso dice aquí, después de que habló con ellos de estas cosas, después de que les enseñó, les demostró, es para que ellos, nosotros, ahora seamos obedientes a su palabra. Siendo obedientes a la palabra de Dios, viviendo una vida que trae gloria y honra a Dios. Eso es lo que Él espera de nosotros. Así como el Padre lo esperó de Jesús, ahora Jesús también lo espera de nosotros. Porque Él dice que, ¿cómo es que nos va a conocer el mundo cuando demostramos cómo nos amamos los unos a los otros? El mundo va a decir, wow, estos tienen algo especial. Estos de verdad aman a Dios. Estos sí son cristianos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vivimos vidas que traigan gloria y honra a Dios. Nuestro caminar, nuestro hablar, hasta nuestro pensar. Debemos de comenzar a renovar nuestra mente día a día. Saturarnos de la palabra de Dios para que cuando hablemos haya gracia en nuestra conversación. Que hayan palabras que van a animar, que van a edificar a otros. Que seamos esas personas que los demás pueden venir a ti y pedirte que ores por ellos. Si nadie viene a ti y te dice, por favor, ora por mí, es porque tal vez no han mirado a Cristo en ti. Necesitamos vivir vidas que glorifiquen a Dios y al mismo tiempo Dios te va a dar ese privilegio de poder representarlo. Donde la gente va a venir, va a pedir oración, la gente va a venir y va a pedir consejo y van a buscar ayuda espiritual de parte de un hombre o una mujer espiritual. Y eso lleva gloria a Dios. Pero dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciesen. En otras palabras, Jesús está diciendo, esto ya lo puedes dar por hecho. Alguien dijo esto y se me hizo muy interesante y muy cierto a la vez. Dice, el tiempo futuro para Dios es tan precioso como el tiempo pasado. En otras palabras, no importa si era en el futuro o en el pasado, es igual de certero, es verdad, va a suceder o ya sucedió. Por eso es que no importa si está hablando algo que va a venir en el futuro o algo que ya pasó, es igual de cierto. ¿Por qué? Porque Dios es verdad, Dios no miente. Y luego también en Romanos, Pablo nos recuerda en Romanos 4:17, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. En otras palabras, Dios dice, esto es y así es. Como dijo aquí Jesús, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dices que hiciese. Pero ¿dónde termina la obra realmente? Es en la cruz del Calvario. Él va a ir a la cruz, todavía no ha ido a la cruz, todavía no ha muerto en la cruz, todavía no ha resucitado al tercer día. Pero es en la cruz donde Jesús dice, consumado es. Consumado es. Ahí es donde terminó la obra, ahí es donde terminó la redención para la humanidad, para todo aquel que quiera venir a Él. Él pagó el precio del pecado por ti y por mí. En otras palabras, Jesús hizo todo lo necesario para nuestra salvación en la cruz del Calvario. Por eso es que dijo en Juan 19:30, cuando estaba en la cruz, dijo, consumado es. Ahí fue donde terminó la obra de Dios. Y dice en el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú
al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Ahora que he terminado la obra que me enviaste a hacer, Padre, ahora restáurame a la gloria que tenía contigo en el cielo. En otras palabras, quiero regresar a esos momentos donde estábamos juntos desde la eternidad. Quiero regresar a ese tiempo y tener esa comunión que tenía con el Padre antes de que el mundo fuera. En otras palabras, vino y hizo todo por amor, por obediencia, pero Él deseaba estar con el Padre. Él deseaba estar de nuevo con su Padre, viviendo la misma forma de vida que vivían juntos antes de que el mundo fuera. Y eso es algo que nos debería de recordar a nosotros también, de lo mismo, de que nosotros de verdad como creyentes, en lugar de estar tan preocupados por lo que está pasando alrededor del mundo, creo que deberíamos estar mejor pidiéndole al Señor Jesús que regrese pronto, porque nosotros no podemos ir a Él, pero Él puede venir por nosotros. Él vino una vez porque nosotros no pudimos ir a Él. Él vino a nosotros y Él pagó el precio del pecado por nosotros, que nosotros no podíamos pagar. Y ahora estamos igual, estamos esperando que Él regrese por su iglesia, pero lo que sí podemos hacer es estar en oración para que vuelva pronto. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero hasta el mismo apóstol Juan escribió en Apocalipsis: regresa pronto, Señor Jesús. Y eso es lo que queremos. Es bueno orar por los enfermos, es bueno orar para que Dios haga cambios en este mundo, pero no creo que haya una cosa mejor que orar y pedirle a Dios que envíe a Jesucristo por la novia, que venga por su novia, que nos lleve con Él al cielo, donde ya no va a haber más dolor, no va a haber más tristeza, no va a haber más virus, no va a haber divorcios, no va a haber más muerte, pero vamos a estar, como dijo Jesús, quiere estar, dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Yo solamente puedo imaginar una vida gloriosa, llena de amor, llena de gozo, donde no más dolor. Y creo que deberíamos de, y no nada más eso, pero vamos a estar cara a cara con el Señor Jesús. Lo vamos a mirar, lo vamos a conocer tal y como Él es. Qué esperanza tan grande tenemos en eso. Simplemente buscar la cara de nuestro Señor Jesús, conocer a Dios personalmente. Eso va a ser algo grandioso. Y creo que eso es lo que deberíamos estar haciendo más que nada. Pidiéndole a Dios que ya sea el tiempo que envíe a Jesucristo por su iglesia. Y mientras que eso sucede, hay que mantenernos ocupados, orando por los enfermos, orando por los problemas que hay en el mundo, pidiendo que Dios obre en nosotros primeramente y a través de nosotros para poder ayudar a este mundo caído, ayudar a las personas que no tienen esperanza, que tengan esperanza, compartir con ellos el Evangelio. Y familia, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a compartir el Evangelio con toda persona en el mundo que podamos, porque este mundo va a llegar a su fin. Todo va a terminar. Lo que no va a terminar es lo eterno. Y eso solamente lo encontramos en Cristo Jesús. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, venimos a ti en esta mañana y te damos gracias, Padre, por este tiempo. Y pedimos, Señor, que continúes obrando en nuestros corazones, Señor, y que nos ayudes, Señor, a ser fieles, a glorificarte en todo lo que hacemos, ya sea en palabra o en obra, Señor, que traemos gloria a tu nombre. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, familia.